Camila, llevándolo un poco a la contingencia también, sin desmerecer la importancia del otro, se está discutiendo la mega reforma, se vota en particular la próxima semana y hoy día particularmente se ve un ambiente de división, de diferencias en la oposición sobre si negociar o no, si ir al Tribunal Constitucional o no. Hay distintas posturas en ese tema. ¿Qué le parece esta división en la oposición y frente a esta mega reforma, y cuál debería ser, cree usted, el actuar? ¿Dialogar o más bien ir directamente al TC? Yo creo que el problema central es que hoy día en Chile nos gobierna la ultraderecha de Milei, la ultraderecha de Donald Trump, que tiene una agenda internacional sumamente ideológica, dogmática e impositiva, ¿no? Es poco dialogante y con poco ánimo de generar consenso, ¿no? Tienden a tener expresiones muy autoritarias de imposiciones, ¿no? De agendas que buscan volver atrás en derechos fundamentales, en los estados de bienestar, en reducir los presupuestos fiscales al máximo, perjudicando a las familias trabajadoras a beneficio de las personas más pudientes, no a las grandes empresas. Lo que estamos viendo hoy día es simplemente con la mega reforma es otra forma de castigo a las familias trabajadoras, ¿no? Ya vimos que se les subió la benzina a las familias trabajadoras de ingresos bajos e ingresos medios. Las perjudicaron. Eliminaron, o disminuyeron la frecuencia del transporte público. ¿A quién perjudicó? A las familias trabajadoras. Están reduciendo las capacidades del Estado para llegar con servicios sociales a las familias, ¿no? Ya los alcaldes han alertado de esto y están denunciando permanentemente lo que significa para sus presupuestos municipales, por ejemplo en Maipú, los recortes presupuestarios por el no pago de contribuciones, por ejemplo, de cerrar 4 horas antes los consultorios, ¿no? Y toda esta especie de castigo que ya no aguantan más las familias trabajadoras con el único objetivo de que las grandes empresas paguen menos impuestos. O sea, no podemos permitir que se siga tratando de hacer caer toda la, no sé si responsabilidad o los costos más bien, de querer beneficiar por un % más rico de la población, ¿no?, que pretende este proyecto a las familias trabajadoras. Entonces yo creo que la oposición, más allá de las diferencias tácticas, ha logrado estar unida en un objetivo que es evitar que estas reformas tan dogmáticas e impuestas por el ministro de Hacienda termine perjudicando a la gran mayoría del país. Y los gobiernos al final tienen una principal tarea, ¿no? Cualquier gobierno, independiente del sello político, que es beneficiar a la gente. Y lo que estamos viendo hoy día es principalmente castigar a las familias trabajadoras. Ya se anunció, por ejemplo, por la Comisión Bravo, que una de las medidas que están buscando empujar es modificar la ley de 40 horas al final, ¿no?, y hacer que las familias tengan un promedio semanal de jornada que pueda llegar a las 52 horas semanales, ¿no? Entonces, nuevamente, las familias trabajadoras siendo perjudicadas con el pretexto supuesto de querer reactivar la economía y generar empleo, cuestión que no tiene ninguna evidencia y así lo han alertado los propios expertos y expertas. Camila, en esa misma línea respecto a la mega reforma, ¿cómo le respondería, mejor dicho, al viceministro Alvarado, quien hizo un llamado a la oposición diciendo que es una decisión valiente apoyar la mega reforma y que él espera que en la oposición haya al menos algún valiente que piense en el país sobre la política? Yo creo que la discusión sobre valiente o cobarde está más bien en la derecha. No sé si el ministro busca trasladar esa conversación a la oposición para distraer sus propias tensiones internas, pero no he visto ese tipo de dilemas en la oposición. Yo creo que además ese no es el problema actualmente. El problema es a quién beneficia esta reforma. Es una reforma que más que reconstruir el país busca disminuir los impuestos a las grandes empresas a costa de las familias trabajadoras y la provisión de servicios que el Estado debe garantizar con los impuestos que ellas pagan. Y además, de paso, beneficiar a algunos ministros de mayor edad que no van a tener que pagar contribuciones por la eliminación de contribuciones en las personas mayores. O sea, ¿de verdad quieren seguir castigando a todas las familias trabajadoras para poder beneficiar al porcentaje más rico de la población, entre ellos algunos ministros de Estado? Yo creo que eso no es tolerable. Ahora, responde evidentemente a una agenda de la ultraderecha en el mundo. Esto es lo que está pasando en el mundo o en varios países de la región. No hay que, la verdad,
leer mucho, estudiar mucho para darse cuenta que es una agenda coordinada a nivel internacional. Esto es la ultraderecha, esto no es la derecha tradicional que conocíamos, ¿no? Esto es una agenda ultra que tiene un propósito, que es sumamente ideológico, que es más bien impositivo, ¿no? Que no busca necesariamente los consensos para darle estabilidad y certidumbre al país, sino que busca imponer esta agenda ultranza y con recetas que ya están súper probadas que no han funcionado. O sea, la política, el chorreo no funciona para reactivar la economía. Camila, dentro de esto mismo, usted ha estado retirada de la esfera pública estos últimos días. ¿Qué le ha parecido en el aspecto de la comunicación política, el trabajo que hizo Mara Seguini, que está haciendo el ministro Alvarado en cuanto a las vocerías que se tienen del gobierno y también cómo el gobierno está comunicando su trabajo? Mire, yo creo, o sea, entiendo que el ministro Alvarado, que es viceministro, no hace vocerías institucionales. Nosotros hacíamos vocería al menos todos los lunes para comunicar la decisión de gobierno. Ellos, al menos lo que he visto es que han decidido como eliminar las vocerías formales institucionales de gobierno. Yo creo que eso le hace mal a la institucionalidad democrática del país, pero más allá, esto no es un problema de comunicacional, es un problema político, de diseño del gobierno. Yo no mal podría culpar a una ministra u otra de un problema que es de diseño político del presidente de la República, de creer que se traslada a el ejercicio del poder ejecutivo las lógicas de campaña, ¿no? Porque la campaña en redes de la ultraderecha fue muy violenta, basada mucho en desinformación, y trasladar eso al poder ejecutivo no corresponde, ¿no? Y se pretendió hacer eso en su momento, como decir, por ejemplo, que el Estado estaba en quiebra a través de cuentas oficiales. Una cosa es que lo diga un candidato o lo opine alguien, otra cosa es que se difunda a través de cuentas institucionales. Entonces hay un problema de diseño político más que meramente comunicacional, y además de un objetivo que, insisto, más allá de las distintas opiniones que se puedan tener, no se ha expresado en hacer prevalecer la seguridad de las personas, ¿no?, como se prometió, sino que imponer una agenda económica y amarrarla de aquí a 25 años. ¿Cómo responden, Camila, a las críticas del actual gobierno sobre la gestión económica del gobierno del expresidente Boric? Incluso se hizo hace poco una auditoría que reveló una cantidad importante en tema de contratos con fundaciones. ¿Cómo responden ustedes a las críticas que se han hecho? Incluso se ha acusado de... Tuvimos la acusación en contra del exministro Grau, que se rechazó, pero las acusaciones del gobierno van más allá y dicen que hubo errores de cálculos en las proyecciones. ¿Cómo lo han visto y cómo responden? O sea, el gobierno tiene que saber que su tarea es gobernar más que basar todo en echarle la culpa al gobierno anterior, y al parecer todas sus estrategias se han basado en responsabilizar de todo al gobierno anterior con instrumentos que han sido poco serios, no solamente la acusación constitucional que empujó un sector de la derecha, principalmente la ultraderecha, que no prosperó porque era evidente que no tenía argumentos, se basaba en mentiras, se basaba en desinformación. Y ahora estas estrategias que son más de marketing sobre las auditorías, que han tenido incluso muchos reparos, en vez de aprovechar las herramientas de auditoría para fiscalizar como corresponde, ¿cierto?, para mejorar la transparencia, se utilizan como estrategia político-comunicacional. Entonces, por eso digo que hay un problema de diseño, que es trasladar las lógicas de campaña al ejercicio de la función pública de Estado, y que eso creo yo que me parece que es parte, insisto, como de la lógica y arremetida de la ultraderecha en el mundo, que son recetas y libretos que se están aplicando en otros países y que al final socavan las bases democráticas de nuestra institucionalidad. Más que construir, buscan destruir agendas que han beneficiado a la gente, como las 40 horas, ¿cierto?, y imponer una agenda económica, insisto, muy dogmática, que busca fomentar las desigualdades al final. Camila, quería preguntar... ¿Cómo ven esta propuesta de la oposición de invariabilidad normativa que busca justamente proteger políticas como esas, 40 horas, la PGU, entre otras medidas que impulsó en su gran parte el gobierno anterior? Esto en paralelo a la invariabilidad tributaria. Mire, yo no estoy involucrada en los detalles de la contingencia, la verdad, que puedan presentar las propuestas que puede presentar la oposición. Lo importante al final es resguardar lo que ha sido beneficio para las familias trabajadoras, ¿no? Por ejemplo, el aumento de la frecuencia y la calidad del transporte público que logramos hacer avanzar en nuestro país en la red
el sistema red en Santiago y también en las regiones. ¿Por qué echar a pie atrás a políticas que han ayudado a la gente a llegar mejor, más rápido a la casa, ¿no? O con un transporte de mayor calidad? Si las 40 horas hoy día están beneficiando a muchas familias trabajadoras que tienen un poquito más de tiempo libre para estar con su familia, para estar con los hijos, para descansar, ¿por qué ahora desregular eso, ¿no? Y permitir que la lógica de la jornada especial se traslade a la jornada ordinaria, concentrando 52 horas a la semana? O sea, al final esto no tiene que ver con amarrar una política o no, tiene que ver con qué es lo que está haciendo la política para beneficiar a la gente. Y todas las medidas que se han empujado, el aumento de las bencinas, ahora de la desregulación, ¿cierto? Los recortes presupuestarios, el aumento del déficit fiscal que se va a generar con la disminución de los impuestos a las grandes empresas, perjudican a las personas, ¿no? Imagínense que la principal agenda en materia de seguridad, la más emblemática, ¿cuál es? La migración, no sé. El registro de vándalos. Bueno, ya una de las sí. Digamos, ¿qué es el registro de vándalos? O sea, ¿de verdad creen que con eso vamos a mejorar la seguridad del país? Igualar a quien asesina a un fiscal con alguien que hace un rayado en una micro es absurdo, ¿no? Entonces, hay una poca seriedad en el abordaje de la agenda de seguridad, más con propuestas que pueden generar una conversación en pública, pero que tienen poco efecto en la seguridad, porque al final la atención, o más bien la principal prioridad está puesta en, insisto, en amarrar un modelo económico desigual por 25 años que perjudica a la mayoría de las familias trabajadoras en nuestro país y que por otro lado beneficia al 1% más rico de la población. Camila, a propósito también de las iniciativas que ha estado empujando el gobierno y el proyecto de Sala Cuna, ayer que fue también tramitado, se aprobaron los artículos relacionados al financiamiento de la Sala Cuna Universal con recursos del Fondo de Cesantía Individual y Solidario. ¿Cómo evalúan la fórmula que ha planteado el actual gobierno pensando en que fue un proyecto también tan emblemático para la administración del expresidente Boric? Bueno, primero podríamos tener derecho a Sala Cuna vigente si es que hubieran dado los votos para poder aprobarlo en su momento, ¿no? Un proyecto que tenía un consenso técnico bastante transversal y que buscaba contribuir obviamente a la agenda necesaria de inclusión laboral de las mujeres y de derecho y protección también de los niños, ¿no? De los más pequeñitos, los lactantes. Pero estamos todavía a cuántos meses de gobierno y esto todavía no se resuelve y las fórmulas para resolverlo nuevamente es debilitando la seguridad social. Es que finalmente nuevamente los trabajadores terminen pagando de su sistema de protección y de seguridad un derecho que debería ser también financiado en parte por los empleadores. Es la misma matriz, ¿no? Lo vemos en cada iniciativa, en cada política, es debilitar el estado de bienestar, es debilitar las políticas de seguridad y protección social con el argumento supuesto de generación de más empleo, crecimiento económico, que no tiene respaldo en la evidencia, al menos de los organismos y los expertos en la materia lo han dado cuenta de aquello. Entonces, bueno, nosotros queremos derecho a Sala Cuna, evidentemente, pero sin castigo a las familias trabajadoras. Sobre este reencuentro de mañana del presidente Boric con el presidente Kast, ¿cree que debería haber espacio para la reflexión a raíz de las tensiones que han tenido entre ambos gobiernos? Eso se lo dejo al expresidente Gabriel Boric. Él sabrá, obviamente, qué conversar o no en ese espacio. En materia de educación, ¿qué le parece la gracias. reforma que está impulsando el sistema de admisión escolar que eliminaría el actual mecanismo de selección, abriendo espacio para la denominada elección mutua? Yo creo que hay un empecinamiento del gobierno de destruir todo avance que hemos construido como país, que ha apostado a mayor igualdad, inclusión, más que tener una propuesta propia en esas materias, ¿no? Pero bueno, tenemos una discusión que va más allá solamente de cómo hacer retroceder o revertir políticas en materia educacional, sino que ver el futuro, ¿no? La educación todavía requiere mucha inversión y mucho apoyo para mejorar la calidad del derecho, más del acceso a la educación. Y también, por cierto, resolver un gran problema que quedó pendiente, que es el endeudamiento extremo con el sistema educativo.
Nosotros no pudimos terminar con el CAE justamente porque no tuvimos los votos de la derecha, que es la que gobierna actualmente, pero no por eso es un problema que deja de estar presente. Pero Lo siguen viviendo las ¿se asume familias. culpa sobre eso? Muchas gracias. Gracias.